Muy buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. A todas y a todos aquellos que están conectados en estos momentos a través del Zoom, que se irán conectando a lo largo de esta videoconferencia. Y agradecemos también a todos y a todas aquellas que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. El día de hoy, domingo 9 de diciembre del año en curso, cumpliendo con el programa del curso básico de Teosofía 2018, nos corresponde estudiar la lección 8, denominada la fraternidad universal. Voy a dar inicio con la lectura, voy a leer 3 hojas y voy a conceder el uso de la palabra a los hermanos que están conectados a través del Zoom, así como a los que están en el centro de estudios. Dice así: fraternidad universal, extraída de la obra Curso Básico de Teosofía por Emogen S. Simons. Al estudiar estas lecciones, se habrá notado cierta continuidad de un tópico a otro. En la última lección se acentuó la unidad de la vida y se indicó que la fraternidad se deriva del hecho de que toda vida tiene sus raíces en la fuente primaria, por muy diversa y múltiple que pueda ser en su manifestación. La humanidad está avanzando lentamente hacia la realización de la unidad de la vida, tal vez aceptándola primero como una premisa intelectual, pero dándose cuenta en número cada vez mayor de que es una realidad. Esa realización trae consigo una completa reorientación de actitudes, no solo hacia nuestros semejantes, sino hacia toda criatura y todos los reinos de la naturaleza, pues conlleva el reconocimiento de que toda vida es divina y que todo ser u objeto aparentemente separado no es sino un foco especializado de una conciencia que es una y universal. Se ha dicho que no podríamos compartir ninguna experiencia, reconocernos unos a otros ni comunicarnos de ningún modo si no participáramos todos de esta unidad de conciencia. Cuando se comprende la verdad de esto, no puede uno dejar de ver que la fraternidad es tan básica y natural como el brillo del sol y los procesos nutrientes de la tierra. Se abre una cita, entre comillas, negritas y cursivas. Todas las gradaciones de conciencia, todos los grados de inteligencia, son expresiones de la vida una. Desde el microbio al hombre, desde el átomo al ángel. El universo es una expresión de la deidad, cualquiera que sea el nombre que a ésta se le dé. Altos y bajos, grandes y pequeños. En él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Fin de la cita. El concepto teosófico de la fraternidad es, pues, mucho más que un ideal humanista de bondad y consideración hacia los demás, el cual es tan esencial para que los hombres convivan en armonía y aprendan a compadecer a todas las criaturas vivientes. Pues al postular la vida una como raíz de todas las cosas y criaturas, la teosofía pone el énfasis en el nivel más profundo posible y hace evidente que la ley de fraternidad es tan indesviable y tan inescapable como la ley de gravedad o cualquier otra ley natural. Los efectos de violarla en cuanto atañe al individuo puede que no sean evidentes tan inmediatamente, pero son inevitables. El angustioso caos que reina en todo el mundo hoy es un resultado directo de siglos de violación de esta ley. La percepción naciente en el hombre de la verdad trascendente de, entre comillas,
la identidad fundamental de todo alma con la superalma universal, fin de las comillas, y de la unidad de la familia humana, no ha marchado al mismo paso que el desarrollo de sus métodos de destrucción mutua. De ahí que el hombre continúe buscando, por caminos de violencia y a cualquier costo para sus semejantes, todo lo que considera que favorece mejor a sus propios intereses, aunque cada cual tiene una función específica que desempeñar en el esquema universal. Todos somos en realidad miembros de un cuerpo y el daño a uno es daño al conjunto. Nuestra unidad no es una mera metáfora, ni siquiera desde el punto de vista físico. Considérese por un momento que todos respiramos el mismo aire y ninguno puede decir en qué punto del aire que inspira se convierte en parte de él mismo. Parte del oxígeno es transportado a los glóbulos rojos de la sangre y luego se exhala dióxido de carbono en la atmósfera. Constantemente estamos quitando y aportando algo a la atmósfera y nadie sabe en qué punto lo que uno se convierte en lo otro. Hasta los átomos de carbono, que son parte de cualquiera de nosotros, pueden en un momento pasar a ser parte de otro. Los barrios bajos de una ciudad pueden ser sucios e insalubres, albergues de enfermos y criaderos de epidemias. Esta condición es una amenaza para la ciudad toda. No importa qué tan seguros y separados pueden estar los otros ciudadanos. Estamos descubriendo también que los sitios donde se cultivan injusticias y prejuicios pueden arrasar toda una ciudad en lo moral, pues la ley de fraternidad opera en el nivel moral, lo mismo que en el físico. Todos los hombres son iguales en su origen e identidad divina, aunque hay grandes desigualdades en circunstancias y en desarrollo evolutivo. Las lecciones sobre reencarnación y karma trataron sobre estas desigualdades. Y otras lecciones han tocado el factor del desarrollo del alma. Algunos hombres pueden haberse individualizado antes que otros. También algunos han viajado más rápidamente y han aprendido mejor sus lecciones, de modo que han dejado atrás a muchos de sus contemporáneos originales. Algunos trepan veloces, aunque esforzadamente, hacia las cumbres de la plenitud, mientras otros escogen el camino más suave, pero más largo. Es bueno recordar, sin embargo, las palabras de Sri Krishna en el Bhagavad Gita. Se abre una cita, en comillas negritas y cursivas. Por cualquier sendero que los hombres se acerquen a mí, yo les doy la bienvenida, pues todos los senderos que toman los hombres son míos. Se termina la cita. El mejor ejemplo de fraternidad se encuentra en una familia devota normal, donde los miembros mayores guían y ayudan a los menores, sin sentimientos de superioridad o desdén. El bienestar o el infortunio de la familia afecta a cada individuo y el dolor o alegría de cada miembro se difunde por todo el grupo. Todos están unidos por una continuidad de intereses y afectos. La familia humana está destinada a manifestar el mismo sentido de integridad mutua. Es evidente, desde luego, que la evolución humana está lejos de completarse. A través de la historia humana, las manifestaciones de fraternidad han sido espasmódicas y fragmentarias. Cuando primero apareció el hombre en la escena del mundo, su interés primario no era el mismo y su preocupación predominante era la conservación propia. No puede decirse que ya se ha libertado de esta atadura constriñente, pero lentamente su interés se extendió hasta incluir el cuidado de los pequeñuelos de la familia, proveyendo así a la continuación de la especie. Luego, los lazos de lealtad se extendieron hasta incluir unidades mayores de clan o raza o religión.
Vamos a concederte la palabra, mi hermano Alberto, para que nos apoyes con las siguientes 3 hojas, por favor. Con gusto, mi hermano. Adelante. Los grandes instructores de la humanidad han tratado siempre de despertar el sentido unificador de una vida común, de un yo mayor dentro del círculo más grande posible. Pero el hombre ha interpretado esto a menudo relacionándolo con sus compañeros de creencias y se ha acentuado la fraternidad limitada dentro de la fe a expensas de una fraternidad más universal e incluyente. El concepto del buen samaritano, dispuesto a sacrificarse para ayudar a otro, dispuesto a sacrificarse para ayudar a otro que no era de su mismo pueblo, era nuevo aún en tiempos de Jesús, y por eso él lo usó para dramatizar una lección. Con el paso de las edades, a medida que millones de peregrinos avanzan por el sendero evolutivo, el concepto de fraternidad se ha ampliado lentamente. En un tiempo, por ejemplo, no se consideraba inmoral la compra y venta de esclavos, y ni siquiera el tratarlos con crueldad. Luego empezó a parecer deseable no tratarlo mal, aunque se podía seguir teniéndolo sin sentirse mal. El paso siguiente fue el poner... Perdón, me perdí. Fue el poner en duda el derecho moral de un hombre para ser dueño de otro. Y hoy la esclavitud, si bien no totalmente extinguida en nuestro globo, está fuera de la ley prácticamente en todos los países, lo que en encarnaciones anteriores pueden haberla practicado como cosa corriente, han avanzado lo suficiente en el sendero para verla hoy con horror. En el concepto de un mundo unificado, ha ganado aceptación gracias a los medios de comunicación más rápidos, a los beneficios comerciales del tráfico internacional creciente y a los intereses culturales comunes de los pueblos de todas las partes. Las naciones ya no son totalmente independientes unas de otras, hasta países geográficamente remotos entre sí están ahora a menos de un día de viaje y pueden comunicarse instantáneamente. Satélites unen continentes y lo que sucede en un país afecta a todos los demás. Aún la misma erupción de hostilidades entre razas es considerada por algunos como el preludio de un reconocimiento más universal de la unidad esencial del hombre. La violencia que con tanta frecuencia se ha expresado es el extremo oscuro del espectro de las relaciones humanas. En el otro extremo, un número creciente de miembros está comprendiendo la luz de la fraternidad y de la buena voluntad. La inhumanidad del hombre hacia el hombre está lejos de haberse desarraigado de este planeta, pero cuando uno observa el plan de la evolución y advierte que cada uno de nosotros cosecha inevitablemente lo que siembra y de este modo aprende sus lecciones, puede uno vislumbrar un futuro en el que el reconocimiento de la interdependencia del hombre y su responsabilidad mutua por el bienestar de todos se convertirá en la trama del esfuerzo humano y reemplazará las hostilidades ciegas y brutalidades que todavía no hemos superado. La convicción de que esto llegará inevitablemente no nos excusa de esforzarnos incesantemente para que venga tan pronto como sea posible, pues el hombre mismo es quien debe alcanzarlo. No le puede ser sobreimpuesto por ninguna deidad. En la obra denominada La voz del silencio, en la sección intitulada Los 7 portales, se le dice al peregrino que debe estar preparado para contestar ciertas preguntas. Una es: ¿has puesto tu mente y corazón a tono con la gran mente y corazón de toda la humanidad? La compasión, virtud que enseñaron tanto en el Buda como el Cristo, es la última virtud mayor que debe ser alcanzada completamente por todo aspirante. Estar en acorde perfecto con todo cuanto vive, amar a los hombres como si fueran hermanos y condiscípulos del mismo instructor e hijos de una misma dulce madre. Se le exige al peregrino sincero del sempiterno sendero.
Ninguno de nosotros sabe dónde está en este sendero con relación a otros. Hemos estado donde ahora lucha el menos desarrollado espiritualmente. Estaremos algún día donde hoy se muevan los gigantes espirituales. Entre los dos extremos hay innumerables gradaciones, que no son puntos fijos de progreso, sino más bien peldaños hacia puntos más altos. Por tanto, no está bien que nos juzguemos unos a otros. Compartimos una fuente común, una lucha común y un destino común. Esta es la realidad escueta que todavía la humanidad no ha comprendido en número suficiente para traer paz a un mundo dolorosamente perturbado. La prueba de la fraternidad es muy severa, pero el hombre tiene todavía que encarar otra prueba de fraternidad, la de su unidad con toda vida, sea cual fuere la forma en que esté manifestándose. Él es el hermano mayor de los otros reinos de la naturaleza y por tanto es responsable kármicamente de la manera como explota los recursos naturales y por el reino animal en particular. Para cualquier persona que acepte la validez del concepto de la vida una, no puede haber compromiso sobre el infligir deliberadamente dolor u otra crueldad a los animales. La reverencia hacia toda la vida se convierte generalmente en motivación para una ética de indañabilidad en quienes se esfuerzan por aplicar los principios teosóficos en sus vidas. También encontramos en el libro La voz del silencio un pasaje que dice: la compasión habla y dice, ¿puede haber felicidad mientras todo lo que vive sufre? ¿Estarás tú a salvo mientras oyes el llanto de todo el mundo? Estas palabras se pronuncian cuando el alma iluminada llega al final de la jornada y se puede, si así lo elige, ser liberada de la rueda de renacimientos. Entonces la voz le pregunta al alma si está contenta de dejar a sus semejantes en el dolor. Pues ahora ha de escoger entre cruzar el portal hacia la libertad o escuchar la voz de la humanidad y regresar para ayudarla para permanecer inegoísta hasta el final. La compasión es la última virtud que ha de alcanzarse antes de lograr la liberación. El conocimiento puede usarse en bien o en mal, pero la compasión no tiene alternativas. Escucha el llamado de la vida y presta socorro. Cada paso que se basa en la compasión es un paso recto. La práctica de la fraternidad es la expresión auténtica de nuestra captación egoica de la unidad de la vida y de nuestras raíces en esa unidad. Muchas gracias, mi hermano. ¿Me ayudas a leer esta cita, por favor? El maestro K.H. le escribió a A.P. Sinet: la frase fraternidad universal no es una frase ociosa. La humanidad en conjunto tiene un derecho principalísimo sobre nosotros. Es el único fundamento seguro para la moral universal. Si fuera un sueño, es por lo menos un sueño noble para el género humano y es la aspiración del verdadero adepto. Muchas gracias, mi hermano. Okay. Con eso terminamos la primera parte de esta sesión de la Fraternidad Universal. Esta primera parte fue extraído de la obra Curso Básico de Teosofía. Vamos a entrar a la segunda parte del mismo tema, la Fraternidad Universal, pero ahora expuesta por el señor John Alfio en su obra Teosofía, Curso de Estudio Introductorio. Él aborda el tema desde esta tesitura. El primer objetivo de la sociedad teosófica, tiene que ver con la fraternidad. Y se abre una cita en negritas y comillas y cursivas. 1. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Ese es el primer principio de nuestra augusta sociedad. Se termina la cita. La fraternidad es el foco principal de la teosofía, porque todos los seres humanos están relacionados. De hecho, en última instancia,
Todos somos parte de la misma vida, que se expresa en diversas formas. Dado que estamos interrelacionados, todo lo que cada uno de nosotros hace afecta a los demás. Si la humanidad como un todo no aprende a vivir como una familia, no viviremos en absoluto. De este modo, la sociedad teosófica es un núcleo que fomenta la realidad práctica de la fraternidad para el avance de la evolución humana. Varios puntos del primer objetivo de la sociedad requieren una cuidadosa consideración, empezando por el término fraternidad. Esta palabra tiene una larga y honorable historia en la sociedad teosófica y está íntimamente involucrada con la identidad misma de la organización. En los primeros tiempos, algunos prominentes ingleses que habían ingresado a la sociedad como miembros querían dejar de lado la meta de la fraternidad, pensando que era algo impráctico e inalcanzable, y reformar entonces la sociedad como una organización que meramente estudiara las ideas esotéricas y condujera experimentos en los fenómenos inexplicados. De hecho, estos ingleses eran más bien prejuiciosos con respecto a las personas de otras razas y culturas, así que no les interesaba demasiado la idea de ser sus hermanos. Los sabios instructores, que eran la fuerza motora detrás de la fundación de la sociedad, rechazaron toda meta meramente intelectual, tal como la de ser una escuela para estudios esotéricos y de experimentación. Ellos declararon enfáticamente que el principal propósito de la sociedad era uno práctico, el de la fraternidad. Si no tuviera esa meta, dijeron ellos, sería mejor que no existiera. Así, para la sociedad teosófica, la palabra fraternidad significa que todos los seres humanos son genéticamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente miembros de una misma familia humana. La palabra fraternidad ha sido también usada ampliamente en inglés. En 1388, el traductor bíblico John Wycliffe la usó como sinónimo de amistad. En 1784, el poeta William Cowper escribió acerca del lazo de fraternidad por medio del cual el Hacedor uno, común a todos, me unió al género humano. Se termina la cita. En 1821, el poeta Shelley oró, se abre la cita, y haz de la tierra una fraternidad. Se termina la cita. Históricamente, la palabra fraternidad ha sido usada frecuentemente para referirse a la familia espiritual de la humanidad. Varias otras cosas son necesarias señalar sobre el primer objetivo, ya que a veces son mal entendidas. El objetivo no es formar la fraternidad universal de la humanidad. Dicha fraternidad ya existe. Es un hecho de la naturaleza. Más bien, el objetivo es formar un núcleo, un centro o corazón de tal fraternidad. Todos los seres humanos son miembros de una misma familia, pero no todos saben que lo son o que incluso tal familia existe. El propósito del núcleo es servir como un grupo de trabajo para comprender profundamente las implicancias de nuestra relación con nuestra familia universal. Además, se dice que la sociedad es un núcleo, no es el único, sino uno de muchos. Nosotros no somos de manera alguna las únicas personas que tienen esta meta, aunque la tratamos de alcanzar de un modo único, particular. Reconocemos, por ejemplo, que la fraternidad de la humanidad está implícita
en la unidad de toda la vida y existencia. Vamos a concederte el uso de la palabra en el centro de estudios, mi hermano Cristóbal, para que nos ayudes, por favor, con las siguientes dos hojas. La fraternidad y la vida una. Cuando se comprende profundamente la verdad de la unidad de la vida y de la existencia una, no podemos evitar ver que la fraternidad es algo tan básico y natural como el brillo del sol y la provisión de alimentos por parte de la tierra. Todas las graduaciones de conciencia, todos los niveles de inteligencia, son expresiones de la vida una que se manifiesta en todo, desde el microbio a la megagalaxia, desde el átomo al ángel. El universo es una expresión de la realidad divina, cualesquiera que sean los nombres que se le den a esa realidad. Alto, bajo, grande y pequeño son graduaciones o niveles de conciencia del ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este concepto de la vida divina, existiendo en todas partes, es denominado la inmanencia de Dios. En teosofía, fraternidad significa mucho más que un ideal humanístico de bondad y consideración por otros. Más allá de lo que está, más allá de que esto es esencial que si queremos vivir juntos en armonía, al reconocer la unidad de toda la vida como la raíz de todas las cosas y las criaturas, la teosofía hace énfasis en la fraternidad al nivel más profundo posible y pone en manifiesto el hecho de que la fraternidad es una parte integral de nuestra existencia como seres humanos. Los efectos de violar el principio de la fraternidad en lo que el individuo se refiere pueden no ser inmediatamente visibles, pero son inevitables. El angustioso caos hoy extendido sobre la faz de la Tierra es el resultado directo de nuestra violación de este principio desde hace mucho tiempo atrás. El nacimiento de una conciencia en la humanidad acerca de la identidad fundamental de cada alma con el alma universal, como se vio Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta, y la consecuente unidad de la familia humana no van de la mano con nuestro desarrollo de modos ingeniosos para destruirnos el uno al otro. Así continuamos buscando a través de medios violentos todo aquello que consideramos beneficioso para nosotros. Sin embargo, al ser todos partes de un mismo cuerpo, al dañar un miembro, es dañar a todo el cuerpo. Fraternidad y evolución. Es obvio que la evolución humana está lejos de ser completa, porque a través de la historia, las manifestaciones de fraternidad han sido espasmódicas y fragmentarias. Cuando los seres humanos aparecimos por primera vez en la escena mundial, nuestro interés primario era por nosotros mismos y la autoconservación de nuestra alrededora preocupación, exactamente como lo que pasa en el caso de los niños. Sin embargo, los niños crecen y en el proceso amplían sus intereses y preocupaciones para incluir a otros. El género humano en su crecimiento no se ha librado aún completamente de la esclavitud de la autoabsorción y autointerés. Lentamente nuestro interés se ha extendido para incluir el bienestar de nuestra familia y la creencia de los niños, permitiendo así la continuación de la especie. Luego, los lazos de lealtad se expandieron hasta incluir unidades mayores, tales como el clan, la raza o la religión. Los grandes instructores de la humanidad han buscado constantemente despertar la unificadora percepción de una vida común, de un ser más amplio, pero frecuentemente hemos interpretado este interés más amplio como significado solamente nuestros hermanos en la fe o los miembros de nuestra comunidad en particular. Hemos enfatizado una lealtad limitada y expensas de una fraternidad más universal e inclusiva. El buen samaritano que está dispuesto a sacrificarse para ayudar a la gente y no a la suya. Un concepto nuevo incluso en la no muy lejana época que vivió Jesús. Dicha parábola fue utilizada por él para enfatizar el concepto. A medida que los eones pasaron y los millones de peregrinos transitaron el camino evolutivo, el concepto de fraternidad se expandió lentamente. Es cierto momento, no mucho tiempo atrás, se consideraba aceptable comprar y vender seres humanos como esclavos y hacer por ellos cualquier cosa que su propietario quisiera. Entonces surgió la preocupación porque los esclavos no sean maltratados. Más tarde aparecieron cuestionamientos sobre el derecho moral de que un ser humano sea propietario del otro. Y hoy la esclavitud, aunque no extinguida completamente de nuestro globo, es contra la ley en la mayoría de los países. El reconocimiento de nuestro planeta es de un hecho, uno solo se ha acelerado por el desarrollo de las comunicaciones electrónicas.
el transporte rápido para las distancias, el incremento del comercio internacional y los intereses culturales comunes de las personas en todas partes. Ninguna noción es ya completamente independiente de las demás. Incluso países geográficamente remotos unos de otros están ahora distanciados a menos de un día de viaje y pueden comunicarse casi instantáneamente. De este modo, lo que pasa en un país afecta a todos los demás, inclusive la erupción de la hostilidad racial, religiosa y cultural puede ser vista como un periodo de reconocimiento más universal de la unidad existencial de la humanidad. La violencia y el terrorismo, en el que esa hostilidad frecuentemente se expresa, es el extremo oscuro del espectro de las relaciones humanas. En el otro extremo, un número continuamente creciente de personas está percibiendo la luz de la fraternidad y la buena voluntad. En estos tiempos, de las más grandes pruebas que la bondad y nobleza inherentes de la humanidad se muestran, actos inhumanos y de terrorismo están lejos de ser erradicados de este planeta. Pero si miramos el plan de evolución, comprendiendo que cada uno de nosotros inevitablemente cosechamos lo que sembramos, aprendiendo así las lecciones de nuestra siembra, podemos vislumbrar un mejor futuro. En este futuro, nuestra interdependencia y responsabilidad mutua. Sí. En este futuro, nuestra interdependencia y responsabilidad mutua por el bienestar de todos será la trama del esfuerzo humano, reemplazando las ciegas hostilidades y brutalidades que aún no hemos superado. La convicción de que la cooperación y el respeto humanos en realidad inevitablemente no nos exime de la necesidad de actuar para alcanzar este objetivo, tan pronto como sea posible, porque hemos alcanzarlo por nosotros mismos. Ninguna autoridad divina o humana puede imponernos respeto y cooperación. La realización de la fraternidad depende de nosotros. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a concederte el uso de la palabra, mi hermano Alberto, para que nos ayudes a leer este subtítulo que se denomina La Fraternidad y el Sendero. ¿Cómo no, mi hermano? En el libro de guía espiritual escrito por H.P. Blavatsky, La voz del silencio, se le dice al peregrino que debe estar preparado para responder ciertas preguntas. Una es: ¿has puesto a tono tu corazón y tu mente con la gran mente y el corazón de la humanidad toda? Compasión, una virtud enseñada por el Buda y el Cristo, es la última gran virtud que debe ser alcanzada completamente por todo aspirante. A cada sincero peregrino del sendero de las edades se le demanda estar en completa armonía con todo lo que vive, tener amor por los hombres como si ellos fueran tus hermanos aspirantes, discípulos del mismo instructor e hijos de la misma dulce madre. Ninguno de nosotros sabe dónde estamos en este sendero con respecto a los demás. En el pasado, todos nosotros hemos estado allí donde las personas menos desarrolladas espiritualmente hoy luchan. En el futuro, estaremos donde los seres espirituales caminan hoy. Entre estos dos extremos hay gradaciones innumerables, cada una siendo un peldaño hacia un logro mayor. Además, los logros espirituales no son siempre visibles. Por estas razones, no podemos juzgarlos unos a otros. Todos compartimos una misma fuente, una experiencia común, un destino común. Esta es la realidad subyacente que los humanos aún no han comprendido en número suficiente como para traer paz a un mundo en problemas. Poner a tono nuestros corazones y mentes con el gran corazón de toda la humanidad es un desafío. Pero nosotros tenemos aún otro desafío de fraternidad que afrontar: el reconocimiento de nuestra unidad con toda la vida en cualquier forma que ésta se manifieste. Somos los hermanos y las hermanas mayores de los demás reinos de la naturaleza y por lo tanto somos responsables por la explotación de las fuentes naturales y del reino animal en particular. Para cualquiera que sepa que todos los seres son manifestaciones de la vida una, la innecesaria imposición de sufrimiento sobre los animales es inaceptable. La reverencia por toda la vida genera una ética de indañabilidad en aquellos que se empeñan en aplicar los principios teosóficos a sus vidas. Nuevamente, en La voz del silencio encontramos el siguiente pasaje:
La compasión habla y dice, ¿puede haber bienaventuranza cuando todo lo que vive debe sufrir? ¿Te salvarás tú mientras escuchas el llanto del mundo todo? Estas palabras son pronunciadas cuando el peregrino alcanza el final del viaje y puede optar por ser liberado de la rueda de nacimientos y muertes. Por la voz pregunta si el peregrino está satisfecho de dejar a otro sufriendo. La última prueba que enfrentamos al final de nuestra evolución humana es el reconocer que no podemos alcanzar la libertad mientras otros están esclavizados. La práctica de la fraternidad completa e incondicional es la verdadera expresión de nuestra conciencia acerca de la unidad de la vida y de nuestras propias raíces en tal unidad. El instructor referido como KH le escribió a A.P. Sinnett, un corresponsal inglés, Mahatma Letters número 5. El término fraternidad universal no es una frase sin sentido. La humanidad en conjunto tiene un derecho supremo sobre nosotros. Es la única base segura para una moralidad universal. Si esto es un sueño, al menos es un sueño noble para la humanidad. Y esta es la aspiración del verdadero adepto. Muchas gracias, mi hermano. Claro. Gracias. Estas son las preguntas para aquellos que están cursando estos estudios de la lección número 8. Son varias preguntas. La primera es, explica qué significa la inmanencia de Dios. Se señala que el Creador tiene, pues, el ser humano ha osado en darle atributos a la divinidad que per se, pues, por sí misma se conoce y por sí misma, pues, es. Sin embargo, el ser humano, dentro de su necesidad de comprender al absoluto, al todo le ha dado características como es la omnipotencia, omnipresencia, la inmanencia y trascendencia de Dios. Entonces aquí nos están preguntando qué significa la inmanencia. Esa palabra está inmersa dentro de la lección y bueno, el estudiante habrá de responder para él qué significa la inmanencia. En la pregunta número 2 se dice, ¿por qué se dice que la fraternidad universal es un corolario, o sea, un resumen o síntesis inevitable de la inmanencia de Dios? En la pregunta número 3 nos dicen, explica el concepto de que un daño a un ser humano es un daño a toda la humanidad. De ejemplos. La cuarta es, la fraternidad de la humanidad implica que todos somos iguales. Explica y da ejemplos. En la 5, diferencia entre fraternidad e igualdad. Ahí hay una diferencia entre fraternidad e igualdad y aquí nos dice y explica con ejemplos. En la pregunta 6, ¿cuál es la actitud teosófica hacia los reinos inferiores de la naturaleza? ¿Cuáles son las bases para tal actitud? En la pregunta 7, ¿qué diferencia haría la aceptación y práctica del principio de la fraternidad? Y da varios tópicos, ejemplos, en los negocios, la educación, los problemas políticos, las relaciones raciales y los problemas laborales. Si lo deseas, agrega cualquier otro campo que te interese y aplica el principio de la fraternidad universal. ¿Qué cambios traería la aplicación de dicho principio? Y la última pregunta, 8. ¿Qué transformaciones puede producir el espíritu de fraternidad en las condiciones actuales del mundo y del individuo? Preguntas interesantes que nos dejan reflexionar. Con esto, pues, se cierra la fase teórica, se concede el uso de la palabra por si algún hermano desea manifestarse en torno a esta lección. Con gusto pueden levantar la mano y se les concederá la palabra. Se concede el uso de la voz, mis hermanos. Ok, adelante, mi hermano Alberto, ¿tienes el uso de la palabra? Gracias, mi querido hermano Mar. Sí, fíjese que al estudiar este tema que va pues relacionado a otras de las lecciones que hemos tomado con usted respecto a nuestro curso básico, y vemos lo importante de poder llevar a la práctica realmente el término de fraternidad
y no nada más decir yo soy una persona fraterno, o como comúnmente nos saludamos, o nos decimos, o te envío un abrazo fraterno, o inclusive hasta triple, no sé. Y muchas veces esa fraternidad termina cuando existe una necesidad verdadera. Entonces realmente el poder ayudar cuando se requiera y hacerlo sin distinto es parte de una disciplina que debemos de trabajar, creo yo, y trabajarla de manera humilde, porque muchas veces siento que gran parte de la gente pueda perderse o nos perdemos porque nos invade la arrogancia o nos invade la soberbia y pues nos empezamos a sentir como seres elegidos o seres hechos a mano y distintos a los demás, tal vez porque tenemos más conocimiento que otros, tenemos más dinero que otros, tenemos más bienes que otros, y realmente son cosas que no son trascendentes ni para la humanidad ni para la persona espiritualmente hablando. Y realmente ver este tipo de lecciones nos deja esa reflexión, ¿no? Precisamente como es la primera pregunta, o bueno, en lo que nos pide que se nos explique la inmanencia de Dios, y cómo es que pues todo lo que existe aquí es creado pues a través del cósmico, ¿no? Y cómo gran parte de las verdades que buscamos están en nuestro interior y de ahí debemos partir hacia ese principio fraternal. Entonces es una lección esta, aunque corta, que deja mucha reflexión respecto a lo importante que es nuestro papel de podernos ayudar los unos a los otros y poder cambiar o aportar con un granito de arena el que exista realmente esta fraternidad universal y ese compromiso que tenemos nosotros en esta escuela de teosofía. Y es cuanto, querido hermano Mar. Me da mucho gusto saludarlos a todos mis demás hermanos allí en el centro de estudios. Gracias, mi hermano, por tu participación. Mi hermano Cristóbal, ¿tienes alguna? Sí, yo considero que esto es muy importante porque pues, muchos instructores han venido a decirnos precisamente eso. Cuando Jesús dijo que teníamos que amar hasta nuestros enemigos, incluso. Entonces, Buda también vino a enseñarnos la compasión hacia todos los demás seres. Porque el objetivo, por ejemplo, del budismo es convertirnos en un Buda. Y un Buda tiene amor hacia todos los seres sin excepción. Entonces, la fraternidad en sí, yo creo que como dice aquí, es muy verdad, que dice que es un hecho, porque podemos ver en todas partes, en todas las religiones, dicen lo mismo, ¿no? Que todos somos emanaciones de esa vida una, ¿no? Ese principio de vida que nos está enseñando ese principio de fraternidad. Entonces, yo considero que es muy relevante tenerlo, reflexionar sobre el tema y sobre todo hacia los demás seres, porque es lo que dice que nosotros somos los hermanos mayores de los seres que están atrás de nosotros, ¿no? Como el reino mineral, el reino animal. Y en particular el reino animal, yo considero, yo con los que me están escuchando aquí posteriormente, realmente no ver esas diferencias que realmente vemos y tratar de dañar lo menos posible a todas las representaciones de la vida, ¿no? Llevar una dieta vegetariana, al cuidar nuestra limpieza mental, ¿no? Emocional hacia los demás. Y entonces, realmente, con reflexionar profundamente sobre esto, podemos realmente hacer la fraternidad, ¿no? Hacia todas las demás criaturas y en especial entre los hombres, ¿no? Entonces, algo que tú me mencionas, Omar, hace mucho de que en esta quinta raza raíz, lo que teníamos, bueno, hecho, creo que viene más adelante, en lecciones posteriores, que en esta raza de los hombres, que en esta etapa de evolución que estamos, debe de realmente predominar la fraternidad de todos los hombres. Entonces yo creo que es la única manera en la que todos podemos progresar al quitar toda diferencia externa, como nuestra sociedad teosófica, diferencia de credos, sexo, raza, color. O sea, realmente el principio de vida transciende todas las diferencias y promueve esa verdad, pues ahora sí que cualquiera puede observar, o sea, no es algo que hay que tenerlo como fe o dogma, que es la unidad de toda la vida, que es este ser como ánimos y tenemos nuestro ser. Entonces, pues sin más, gracias. Gracias, mi hermano.
Pues sí, sin duda, por eso nuestra augusta fraternidad, por así que hago alusión al término, precisamente por eso se ha destacado a lo largo de la historia. Porque tal pareciera que hay un concepto tan sencillo como que para los teósofos no hay ningún impedimento para que alguien se afilie como miembro, pues ya lo vemos. Cualquier persona se puede afiliar como miembro, pero sin embargo no lo hace. Y la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿les da miedo reconocer que en realidad existe la fraternidad? Porque tantas cuantas fraternidades, sectas y sociedades secretas, pues ellos te muestran que son los poseedores de cierto conocimiento exclusivo, o que las ceremonias o los rituales o todo aquel aparato de liturgias, ese aparato de información, esa información es clasificada, que solamente es para pocos, que solamente es para unos cuantos, que esa información se debe dar de forma pausada, graduada. Pero sin embargo la teosofía dice todo lo contrario. Vente, bienvenido, todos son hermanos, todos somos hermanos, y tú puedes ser teósofo sin estar afiliado a la sociedad teosófica. O sea, hay una diferencia, ya lo vimos en la lección primera, que hay una diferencia entre teosofía y la sociedad teosófica. La sociedad teosófica inminentemente es una organización humana, pero la teosofía, la sabiduría divina, es una manifestación directa de la divinidad. Entonces, la fraternidad igual es una cualidad per se, por sí misma, prevalece, no requiere de aceptación, así como las leyes divinas, no requiere de que los seres humanos las acepten. O sea, la ley de la gravedad, la ley de causa y efecto, no te dicen, oye, ¿quieres creer que existo para que exista? No, se imponen. Entonces, la ley de la fraternidad es una ley, hay quien le llama la ley de la unidad, o la ley de la síntesis, o la ley de la fraternidad, la ley del todo. Se dice que es una ley. Entonces, aquí quizás nos daría mucha tranquilidad mental el hecho de pensar que existen una variedad de dioses, porque a veces también eso genera una cierta incertidumbre en el estudiante. Bueno, pues es que la India me dicen que son 33 millones de dioses, el budismo me dice otra cosa, el cristianismo otro, y lejos de generarme eso confianza, me genera incertidumbre, me genera inquietud, me genera desasosiego. Pero yo les puedo compartir que pensar en un solo ser, en el todo, eso nos da más tranquilidad. Eso nos da mayor certeza de que existe un ser y que ese ser, como San Pablo, que es el que mejor le da la descripción, es el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, pues de ahí parten el sinnúmero de multiuniversos. Ya la ciencia reconoce la existencia de multiuniversos, multidimensiones, realidades, planos, existencias, miriadas de seres. Desde, repito, los multiuniversos hasta partículas subatómicas. Entonces, como aquí se explicó, son gradaciones de la misma conciencia expresados a través de diversas formas. En muchos textos de teosofía se señala que hay un maridaje inseparable, vida-forma, que la vida se expresa a través de varias formas y que de ese maridaje de qué es la vida, que es el padre, y la forma, que es la madre, que es la materia, de ese maridaje entre el espíritu o la energía y la materia, surge el hijo, que es la conciencia. Entonces, en realidad, la fraternidad es un tema apasionante, es un tema fascinante, es un tema de incalculable trascendencia, que todo sincero estudiante de estos temas estamos obligados a reconocerlo. Porque no basta con que desarrolles tu mente, tus poderes naturales, no basta con que observes los otros dos preceptos de la teosofía, los dos principios objetivos, que es el estudio sistemático y comparativo de ciencias, filosofías y religiones, y el tercer principio es el estudio de las leyes inexplicables por la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. De nada sirve que tú hayas desarrollado esos dos objetivos
si no reconoce la fraternidad en todo y en todos. Y un claro ejemplo de esa fraternidad, ya se dijo aquí, es como un cuerpo. Lo que le pasa al dedo le afecta al hombro, y lo que le pasa a la nariz le afecta al dedo meñique, y así es. O sea, cuando una parte del cuerpo siente dolor, el dolor recorre toda la parte del cuerpo. O sea, no es, siento dolor en mi uña y la cabeza no lo siente, no. Entonces, aquí estamos viendo precisamente por qué tantos seres de otros planetas, de otras galaxias, de otras realidades vienen. Porque ellos se preguntan, ¿quién está sufriendo tanto? ¿Quién está contaminando tanto a la unidad, a la fuente? ¿Quién está generando tanta desarmonía? Entonces es cuando vienen estos seres, independientemente si vienen en aves, en cuerpos, en lo que sea, lo importante es que vienen, porque dicen, ¿quién está sufriendo tanto en el cosmos? ¿O quién está perturbando tanto a nosotros? Es una resonancia, el efecto mariposa, ya lo hemos visto como un aleteo de una mariposa puede causar un huracán. Bueno, de la misma circunstancia, nuestros pensamientos, emociones generados en conjunto como humanidad impactan a los otros planetas del sistema solar, a los vecindarios de los sistemas solares, a la galaxia. Entonces es cuando vienen estos seres y dentro de los límites del libre albedrío, porque tampoco nos pueden hacer la tarea es de cada quien, nos dan amor, nos dan luz, nos dan compasión. Todos estos seres que vienen, los Cristos, los Budas, los Mahatmas, los Arhats, los avatares, un sinnúmero de seres que no solamente vienen del sistema solar, vienen de muchos lugares recónditos, de la fuente, del origen, vienen a prestar ayuda precisamente a este globo que pues estamos en un estado pues de conciencia muy primario, muy primitivo. Entonces es por eso que se da la información, por eso se dotó a las religiones de rituales, de ceremonias, precisamente para eso, para tratar de suavizar la oración, la meditación. Son herramientas divinas que se han dado a la humanidad para efecto de que ayudemos un poco a elevar el estado vibratorio y la frecuencia de este planeta. Entonces, digo, esto y sin el ánimo de entrar en cuestiones que generen especulación, morbosidad o cualquier circunstancia en torno a determinada civilización o raza extraterrestre. O sea, insisto, la unidad y la vida es universal, que a veces nos perdemos con los detalles, que si es gris, que si es reptiliano, que si es draconiano, que si es X, Y, Z, nos perdemos por el medio, pero en realidad el fin es que tanto los seres evolucionados de otras realidades vienen y nos prestan ayuda, como nosotros deberíamos, en teoría, de prestar ayuda pues a nuestros hermanos menores, ¿no? A los animales, a los vegetales, a los minerales. Entonces, como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, entonces estos seres también, nuestros hermanos mayores, encabezados por los maestros ascendidos de la jerarquía planetaria, hay concilios planetarios, solares y galácticos, y no se diga, ¿no? Pero todo este conjunto de seres que están más evolucionados que nosotros, pues viene a prestar ayuda. Y se viene y se actualiza la información, que es la misma información. Ámense, respétense, vivan en fraternidad. Es el mismo mensaje, como lo vamos a ver en la siguiente conferencia, denominada precisamente la fraternidad de todas las religiones. Todos los grandes instructores, en todos los tiempos, en todas las épocas, en todos los climas, puntos geográficos, han dicho lo mismo. Encuentren la paz, la armonía, respétense, amen, sirvan. Porque es lo mismo, es el mismo mensaje, es la misma señal, es la misma frecuencia. El amor y la fraternidad y la buena voluntad y la actividad, la inteligencia activa, son esas tres características de la divinidad: buena voluntad, amor, sabiduría e inteligencia activa. Entonces, la fraternidad, pues muchos lo pueden confundir como el amor, pero bueno, la fraternidad trasciende el amor porque es la totalidad.
Hablar de fraternidad es hablar de todo y todos. Es referirse al absoluto, al uno. Entonces, agradezco a todos los presentes su participación. Esperemos que esta lección llegue a los lugares más recónditos del cosmos, del universo, que estas palabras que nosotros hemos dicho resuenen adentro y hacia afuera, arriba y abajo, y estas palabras lleven algo de compasión y fraternidad y amor a todos los seres que están sufriendo. Tanto a los encarnados como a los desencarnados dirigimos nuestros trabajos. Los trabajos que desempeñamos como logia no son precisamente para nosotros. A nosotros estar emitiendo estas palabras, estar viajando en luz, en sonido, en frecuencia y resonancia, y estamos nosotros construyendo un poco más esta fraternidad que se requiere. Entonces, agradecemos a todas y a todos los presentes, a los que se conectaron a través del Zoom, y a todas y a todos los que van a ver esta videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.